Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata, líder de Sakura, empresa dedicada al asesoramiento, capacitación de modelos y estudios en la industria del modelaje webcam. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que para los que nos encanta y nos apasiona tanto la industria del modelaje webcam, es como decir un nuevo éxito que ha tenido la industria, digamos, frente al Tribunal de la Justicia, ya que esto es una noticia que ya pasó hace días, más sin embargo tenía que hablar de este tema porque me parece muy importante. Hace poco se anunció que una mujer que había sido condenada a 4 años de cárcel por droga, por narcotráfico, llevaba un tiempo luchando y peleando para poder trabajar como modelo webcam. Anteriormente tuvo una lucha y como siempre estuvo la discriminación, de pronto le negaron los primeros intentos diciéndolo, esto es prostitución, esto y lo otro, pero por fin se ganó ese caso en el cual esta modelo y esta persona puede empezar a trabajar como modelo webcam, dando una oportunidad y una dignificación hacia, no solo para la industria, sino también una oportunidad de dignificar el trabajo y darle la oportunidad de trabajo que tenemos todos. Y esta es la conclusión que dice la Corte Suprema ante esto. Me encanta porque tenemos que escucharlo, porque ahí es donde empezamos a entender en realidad lo que es la industria del modelaje webcam, pero ya no solo porque lo estamos diciendo, lo replicamos a las personas que queremos defender un poco la industria, sino que ya también es la justicia que dice que eso no tiene nada que ver con la prostitución. Entonces vamos a escuchar este pedazo. El alto tribunal aseguró que no es un oficio prohibido y que la reclusa entregó la información completa que permitirá ser monitoreada. Este es uno de los apartes del fallo. En vista de ello, no se estima que vaya a dedicarse a la prostitución propiamente dicha, sino a una actividad de modelaje mediante medios virtuales en la que interactuará a través de ellos con otras personas mayores de edad con la finalidad de brindarles un entretenimiento de contenido sexual. Perfecto, bueno, ¿qué opinan? Me encanta esa clase de información, de noticias, porque es otro éxito, repito, es otro éxito para la industria del modelaje webcam. Y plus a eso, digamos que otra victoria fue con el IMPEC, en el cual se sabe y se entiende, y digamos que dentro del IMPEC, para poder dejar ejercer, debe estar dentro del arte, la cultura, la recreación o el estudio. Entonces, ahí es donde entendemos que nuestra profesión entra dentro del arte, ¿sí? Un arte para adultos, pero sigue siendo arte. Entonces ahí es donde de una otra forma, y vamos a escuchar este pedacito también como para que no se pierda la noticia, la resumo acá. Para el IMPEC solo se podrá en labores de arte, cultura, recreación y con estudio. Para el abogado Francisco Bernate, este es un caso en el que se reivindica el derecho al trabajo. Toda persona condenada tiene derecho a redimir su condena por vía del estudio o del trabajo. Este derecho es común a las personas que están en las prisiones de Colombia como aquellos que cumplen su condena en su lugar de su domicilio. Bueno, entonces me encanta darles esta información, no solo porque una de las principales razones, quienes conocen un poco mi historia, es que defiendo mucho esas madres solteras, esa oportunidad de trabajo, porque creo que estamos en un país que cada vez carece más de la oportunidad de empleo. Me parece que esto es una excelente oportunidad, más que un empleo es para poder generar muy buenos ingresos en la nueva economía, porque yo siempre digo, acá más que un empleo vienen a ser socias de una industria en donde ganan un porcentaje y sus ingresos no tienen techo, plus a que ganamos en dólares. Los que conocen también un poco mi historia, yo pues me crié, mi mamá en el extranjero, y pues me tuve que crear prácticamente parte de mi vida sin madre, más siempre agradezco mucho ese sacrificio que hizo ella, de haberme podido llevar después a Estados Unidos y varias veces ir a Disney. Entonces yo digo, qué lindo poder que esta industria le ayuda a muchas mujeres, que incluso ahorita también sabemos mujeres que quizás estén, hasta hombres también pueden trabajar, que estén de casa por cárcel, pueden generar y dignificar su vida a través de un empleo, generar ingresos en dólares. Entonces eso me encanta, porque no solo para estas personas es una nueva oportunidad, sino que sigue siendo una oportunidad lindísima para madres solteras que quieran ganar dólares, poder llevar a su hijo a Disney sin salir de Colombia, sin separarse de su familia. Eso me parece una oportunidad muy linda, por eso defiendo mucho de que es arte y que debemos de aprender a hacerlo de una manera más hermosa, más linda. No digo que no sea entretenimiento adulto, que no vaya a haber una desnudez, pero también es como veamos esa desnudez y como mostremos nuestro cuerpo también, que va a depender también de esos resultados y también de cómo me sienta frente a la cámara. Entonces también me encanta esta clase de noticias para poder
ir dejando tanto tabú sobre el modelaje webcam, porque no es una expresión más que de arte, ¿ok? Entonces, no siendo más, los dejo con esta excelente noticia, que aprovechemos esta oportunidad para las personas que ya estamos dentro de la industria, no lo veamos simplemente como que, ay, ¿será que lo hago por hacer? No, mira, hay personas que están luchando por poder dignificarse y trabajar dentro del modelaje webcam, para poder generar ingresos dignos, para vivir mejor de lo normal, porque sabemos que una buena modelo pues sobrepasa al mínimo, sobrepasa los ingresos normales. Entonces ahí es donde te invito a que abras la mente, dejes un tabú, porque ya el Tribunal de la Justicia lo dice, el IMPEC lo dice, que estamos hablando de arte cuando hablamos del modelaje webcam. Pues creo que ya muy pocas personas deberían estar pensando que esto tiene que ver con la prostitución o algo así, ¿vale? Porque no tiene nada que ver, y no solo yo lo digo, hay muchos videos que te explican, si de pronto dentro de tu ignorancia, que todos somos ignorantes en diferentes temas, pero quizás todavía no has explorado la industria, no has sido modelo, no has sido monitor y no has visto el increíble crecimiento financiero, emocional, personal que tiene una modelo dentro de la industria. Entonces te invito a que explores un poco más e investigues y recuerdes que sin capacitación no hay paraíso.